La lectura y la prédica está basada en la última parte de la epístola de San Pablo a los Efesios. Terminamos hoy día esta carta que la hemos desmenuzado, pero realmente en pequeños trozos para que sea comprendida tal como es. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 24. Pongamos atención, abran sus Biblias. Si no se proyecta aquí, mejor para mí, porque siempre les insto a que vengan con la palabra de Dios. Ya se sabe que inclusive hay un beneficio en las conexiones neuronales cuando leemos en papel y no en el teléfono. Pero si no trajeron ahora el teléfono, como dijo Julito, está permitido. ¿No? Leamos, hermanos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Víctor Rugo, ¿puedes venir, por favor? Por favor, toma el micrófono y te pido que ores por esta prédica y que ores por mí, porque eso es lo que está pidiendo Pablo a los Efesios. Que sea la congregación la que ore. Generalmente es el pastor que dice, Señor, guíame, enséñame, pero Pablo está instruyendo a la congregación que oren por los otros y que oren también por él. Por favor. Buenos días, hermanos. Oremos. Amado Padre bueno, gracias, Señor, porque tú has preparado nuestros corazones para que lleguemos acá a tu casa Siloé. Gracias, Señor, porque de igual manera pusiste al hermano Lenin para que él sea hablando de ti. Señor, que tu Santo Espíritu que mora dentro de cada uno, Señor, que nos clarifique, que nos aclare el entendimiento para que podamos asimilar en nuestras mentes todo lo que tú quieres que escuchemos. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Queremos hacer tu voluntad y te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. El versículo 18 comienza: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y continúa, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay dos gerundios, nosotros que utilizamos tanto en el Ecuador el gerundio, ¿verdad? Aquí se utiliza pocas veces en la palabra, pero hay una indicación muy clara. El gerundio es cuando hablamos en un presente continuo, orando. No dice orad, no, que es el imperativo, el mandamiento, sino orando en todo tiempo. Orando, dice, indica una actividad constante. ¿Y constante por qué? Porque hemos hablado hasta en la prédica anterior, no la última, sino la prédica anterior de Efesios, sobre la armadura que el cristiano siempre tiene que vestir, la armadura que el cristiano tiene que fortalecer
que estar firme, que tomar, que calzarse, ¿verdad? Y orando para que esta armadura sea en realidad eficiente, completa en la lucha. No se trata que yo ya me puse el calzado del Evangelio y que ya puedo hacer. Tengo que orar permanentemente, orando, dice esto. De esta manera tan gráfica, el apóstol quiere señalar la importancia de la oración en cada fase de la lucha que diariamente enfrentamos. Decimos que nos ponemos la armadura porque estamos diariamente y en todo momento frente a una guerra espiritual. No es porque, inclusive en la iglesia, hermanos, no es porque venimos acá que la lucha se termina, la lucha continúa y por eso es que siempre debemos de estar puestos esta armadura, pero la armadura sola no va. La armadura tiene que ir acompañada de oración. Nada se dice de lo que pasa después de la lucha, pero sabemos cómo orarnos, ¿verdad? Cuando ha pasado el momento duro, difícil, tenemos siempre acción de gracias para el Señor. Dice que tiene que ser en todo, pero no solo para todos, sino en todo momento, hermanos, en todo momento, en todo tiempo. Y a todos los santos. Dice que tiene que ser restauración, como oró muy bien Víctor Hugo, en el Espíritu. Si la oración no es en el Espíritu, son palabras vanas, son palabras humanas, son palabras que realmente, probablemente no llegan a Dios, no llegan al cielo. Solo a través del Espíritu Santo e inspirados por el Espíritu Santo, la oración va a llegar al Padre. Por eso es que oramos en el nombre del Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, en el poder. Sin ese poder, la oración queda una cosa humana, una cosa que puede ser de comunicación entre nosotros. Y muchas veces nos pasa que estamos bajo conflicto, bajo guerra, y nuestra oración está entorpecida, porque no nos hemos puesto de acuerdo primero con el Señor, que limpie nuestros corazones, que limpie nuestra vida, que limpie del pecado que cada día arrastramos. Es decir, no nos hemos lavado los pies, hermanos, para hacer esa oración. Necesitamos suplicarle a Dios Padre, a través del Señor Jesucristo, que limpie nuestras vidas y ahí nuestra oración será eficaz porque el Espíritu Santo que mora en todo cristiano es el que nos va a dar ese poder de la oración. Romanos 8, 26, 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu conoce nuestras necesidades, el Espíritu sabe de nuestras angustias, el Espíritu sabe de nuestras emociones, el Espíritu conoce en qué momento estamos viviendo y qué es lo que nos hace falta. Y el Espíritu dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué maravilloso es ser cristianos, hermanos. Tenemos dos grandes intercesores, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo, que sentado a la derecha del Padre intercede por sus hijos, por los hermanos, ¿no? Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, que intercede con gemidos indecibles. Esto es una maravilla, hermanos. Aparte de eso, estamos aprendiendo que debemos orar los unos por los otros permanentemente. Y esa es otra oración de intercesión. No, permanentemente oremos por todos los que vienen a la iglesia. Oremos por aquellos que queremos que sean salvos y que vengan a la iglesia. Oremos por nuestra familia. Un pedido que siempre tenemos que llevar en nuestro corazón es los hijos y los nietos.
orar por la salvación de hijos y nietos. Es lo único que podemos llevar al cielo, hermanos. No vamos a poder llevar ni siquiera esta leva, nada, ¿no? Solo podemos llevar las almas que hemos compartido y que sea primero en nuestro hogar, en nuestra casa. Por eso, hermanos, no dejemos de orar en el Espíritu por aquellos a quienes amamos, por aquellos a quienes nos rodean y por todo el mundo. ¿Por qué? Porque si estamos aquí esta mañana, cristianos, ¿por qué estamos aquí? Porque el Señor quiere que nosotros cumplamos la gran comisión. No hay otro objetivo para el cristiano. No es para que hagamos fortunas, no es para que todo esté bonito. No, hermanos, para que otros tengan la posibilidad de salvación. Para eso nos tiene el Señor en este mundo. Para eso, hermanos. Y tenemos que orar por ellos, ¿no? Tenemos que orar por nuestro entorno. Primero nuestra familia, nuestro Jerusalén. Luego Judea, el barrio, la gente, los que conocemos, el trabajo. Los de Samaria, los de más lejos, los de Cuenca. No, y hasta lo último de la tierra, hasta el finisterre. Esa fue la visión de Pablo. Y Pablo está hablando de una iglesia, a una iglesia que está bastante lejos de Jerusalén. Jerusalén está en el Medio Oriente, mientras que Efesio, en lo que se conoce actualmente como Turquía, pero en ese tiempo era la provincia de Asia, del Imperio Romano. También nos dice aquí, velando, otro gerundio, es decir, tenemos que velar permanentemente. Hemos dejado de hacer vigilias. Entendemos que salir de noche es peligroso actualmente, pero no dejemos de la oración en la casa. Y estar velando no significa solamente la noche, sino que yo velo y estoy velando así permanentemente, dice. De nuevo este gerundio que indica acción continua. No, es una exhortación, hermanos, una exhortación para nosotros de permanentemente estar velando. El Señor se dirigió repetidas veces a sus apóstoles. En Mateo 25:13 dijo, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tenemos que velar, estamos esperando la segunda venida del Maestro, y más que Maestro, el Dios, ¿verdad? En Mateo 26:38 y 41 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué pasó? Se durmieron, ¿no? Velad y orad, dice en el 41, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y hay un versículo cortísimo que nunca debemos olvidar, hermanos. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice? Orad sin cesar, hermanos. Eso, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Filipenses 4, 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Siempre agradecidos, porque tenemos a quien acudir siempre, hermanos. En la angustia tenemos a quien acudir, en los problemas tenemos a quien acudir. No somos huérfanos, tenemos un Padre. Amén, hermanos, sí. No, en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación,
constantes en la oración. Pablo dice en lo que leímos que es un embajador en cadenas. El blasón que se ponía en ese tiempo a los embajadores era una cadena, generalmente de oro. ¿Han visto que ahora algunos raperos, sobre todo, se ponen unas cadenotas? Quieren ser embajadores. ¿De qué? No sé. Pero ese era el símbolo de ser un embajador, de que usted estaba representando a un país, de que estaba representando a un gobierno, de que usted estaba representando a un presidente. El embajador tiene un rol importantísimo en todo tiempo. Y él dice, porque eso es lo que nos dice la palabra, que somos embajadores, hermanos. Somos embajadores. Así que pongámonos el blasón de embajadores. Somos hijos del Rey de Reyes, ¿sí o no? Amén. Y somos hijos del Rey de Reyes y embajadores. Y él dice que es un embajador en cadenas. ¿Por qué? Y hemos leído y hemos estudiado. Él escribe la epístola a los Efesios. ¿Desde dónde, hermanos? Desde la cárcel. ¿Qué cárcel? En Roma. La cárcel en Roma. Si ahora se quejan, todos los días hay unas noticias sobre la horrorosa cárcel de Bukele. No. Yo no conozco, pero he estado en la cárcel de Cotopaxi, en la Tacunga, que fue inaugurada con pompos y todo. Es de terror, es de terror. Sucia, hedionda, peligrosa, todo lo que pueden imaginarse. ¿No? Y él está ahí. ¿Y saben qué? ¿Cómo sería en Roma? Sin agua, sin luz, sin sistema de eliminación de excretas, ¿no? Sin nadie que lave la ropa. Si Cotopaxi, inaugurada con tanta bombos y platillos, no tiene nada. ¿Saben que en Cotopaxi no tienen agua caliente para bañarse en el frío de la Tacunga? Entonces todo apesta, pues. La gente apesta. ¿No? ¿Cómo sería en Roma, hermanos? ¿Cómo sería esto en Roma? Pero él escribe las cartas más gozosas desde la prisión. Porque él no ve las circunstancias, Pablo. Él solo quiere la gloria de Dios. Lean Filipenses, hermanos, la carta suprema del gozo escrita desde la cárcel. Estamos estudiando, leyendo, predicando sobre las cartas en las prisiones. Pablo, un ejemplo maravilloso. ¿Y qué es lo que pide este embajador? Que oren por él. Por eso he pedido a Víctor Hugo que venga y ore por el que está ahí esta mañana predicando. Que oren por él. ¿Y qué es lo que está pidiendo Pablo? ¿Qué es lo que usted pediría si está en la cárcel del Inca, no digamos de la Tacunga? Señor, que los jueces se apiaden de mí. Señor, que me liberte, quiero ver a mi familia. Señor, que cambien las condiciones aquí, que me pasen a un pabellón más seguro. ¿Cuántas cosas que podríamos pedir? Que tenga alimentación, que pueda bañarme, que pueda cambiarme de ropa, de lo mínimo. Pablo no pide nada de eso, hermanos. Pablo pide que el Señor primero le conceda denuedo. ¿Qué es denuedo? ¿Ah? Hablen duro porque ya saben que soy sordo. Que le dé valentía, que le dé audacia, que sea viril. ¿Para qué? Para proclamar la palabra, hermanos. Eso es lo que está pidiendo desde la cárcel. Que el Señor le dé denuedo. Como los apóstoles también pidieron cuando comenzó la persecución. Ellos no pidieron, Señor, ata las manos de los judíos y de los romanos, libéranos de ellos. No, pidieron, danos denuedo para que tu palabra sea regada, para que tu palabra sea efectiva, que seamos fuertes, valientes, viriles, que no tengamos miedo frente a los que quisieran acusarnos. Muchos cristianos al salir de la iglesia, todo lo que aquí nos entusiasma
afuera nada. No queremos hablar a la gente, no queremos hablar a la familia. Nos han metido en la cabeza de que cuando hablamos dividimos a la familia. La familia está dividida. Los que no conocen a Cristo no pertenecen al reino de los cielos, hermanos. Y hay que hablar de esto. Nunca va a dividir. Nunca. El cristianismo va a unir a quienes se van juntando para el reino de los cielos. Recuerdo cuando era director nacional de epidemiología y fui a un caserío en Guasuntos porque hubo un brote de peste bubónica. Un caserío bastante pobre y la mitad del pueblo estaba poblado por católicos y la mitad de arriba por evangélicos. De abajo había agua, regadío, buena tierra y arriba era todo estéril. No. Sin embargo, arriba no había un solo caso de peste bubónica. Yo todavía era ateo en esa época. Y abajo eran todos los casos de peste. Donde había la riqueza, donde había la agricultura, donde tenían una iglesia, un molino proporcionado por unas monjas que tenían ahí algo. Sí, hermanos. ¿Y saben qué? Los de arriba que no tenían nada, habían aprendido a ser limpios, a respetarse, a cuidarse, a no emborracharse. Y yo les pregunté a las monjas, inocentemente, porque yo era ateo, y ¿no? Les digo, ¿y por qué no facilitan ustedes el molino para los de arriba? No, es que esos han dividido a la comunidad. No es la gente la que divide a la comunidad. Nosotros cristianos ya no podemos estar y ser iguales que los no cristianos. El Señor nos ha puesto acá, nos ha apartado. Dice que Él nos ha puesto, que nos ha separado, que nos ha hecho santos. Nosotros somos santos. Y eso es lo que Pablo sabe perfectamente. Está en una cárcel, se regocija a pesar de las terribles condiciones, pero él pide denuedo y pide otra cosa, que le dé palabra apropiada, que el mismo Señor sea el que hable a través de él, ¿no? Y con valentía enfrente, que es la súplica que permanentemente hacemos aquí. La iglesia tiene que ser iglesia evangelizadora, hermanos. No tengan temor de hablar, porque es el Espíritu Santo el que va a hablar por ustedes. Y el Señor dice que si nosotros nos callamos, las piedras hablarán. ¿Quiere ser sustituido por una piedra, hermano? No, ¿verdad? Hable a la familia, aunque se resientan, aunque se enojen, aunque se levanten de la mesa y se vayan a otro lado, no importa. Usted está cumpliendo lo que el Señor le está pidiendo. Eso es lo que está haciendo. Siendo Pablo el embajador del Rey de Reyes, contaba con autoridad, hermanos, y esa es la autoridad que nosotros debemos tener. Tenemos autoridad delegada por el Señor. Es un embajador en cadenas, de cierto, pero lleva la cruz de Cristo hacia el crucificado, y nosotros tenemos que llevar esa cruz de Cristo a los que desconocen. Tenemos que identificarnos con el Espíritu de Cristo, tenemos que identificarnos con el Señor y tenemos que ser cada vez más parecidos a Él, porque eso es lo que el Señor tiene en su plan, que cada uno lleguemos a la estatura del varón perfecto. Tenemos que vivir esa identificación con el Señor en todo tiempo, hermanos. El Señor dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Al mismo tiempo que somos embajadores, al mismo tiempo que tenemos la imagen y que buscamos y que el Señor nos proporciona
todo para llegar a la perfección, hermanos, tenemos que ser siervos. Aquí nadie es más que nadie. No, hermanos, ni el pastor, ni los ancianos. Todos somos uno en Cristo y somos un solo espíritu, ¿verdad? Nos une y esa es la maravilla entre nosotros, hermanos. La autoridad sí tiene que ser respetada, pero es una autoridad que se respeta en amor. Este mensaje de Pablo dice que al abrir la boca es un término que utilizaron los judíos todo el tiempo, cuando traían profecía, cuando había algo sagrado, cuando había algo que comunicar. Y Pablo dice que cuando yo abra la boca, venga palabra apropiada. Venga palabra del Señor. Y todo lo que vemos a lo largo de las epístolas de Pablo, del libro de los Hechos, vemos que las oraciones que Pablo pedía, las oraciones que Pablo hacía, fueron realmente contestadas por el Señor. A veces de una forma sorprendente. Él se amargó porque pensó que no iba a llegar a Roma donde quería predicar. Y el Señor tuvo que utilizar un mecanismo que nos parece tan difícil y tan raro, ¿verdad? Que Él se ha llevado preso a Roma. Recuerden que fue a Jerusalén, ahí lo tomaron preso, lo llevaron a Cesarea del Mar. De Cesarea del Mar lo tuvieron un tiempo ahí y Él dijo, apelo al César. Y lo llevan a Roma. Y el Señor se presenta en Cesarea y le dice, tranquilo Pablo, no sufras. Ánimo, le dice, ánimo. Nosotros tenemos siempre que animarnos. Ánimo, porque tú llegarás a Roma. Y en Roma él predicó, hermanos, hasta en la casa del César. ¿No es fantástico todo esto? El epílogo de esta parte, hermanos. En todas las epístolas de Pablo se despide de una gran cantidad de gente. La epístola a los Romanos tiene un capítulo entero dedicado a despedirse de los hermanos en Cristo. Capítulo 16 de Romanos, lean todos los nombres. Si no saben qué nombre poner a un hijo o un nieto, busquen el capítulo 16. Pueda que les guste, ¿no? Erasto, Trófimo, ¿no? Etcétera. Tíquico, Eutico, ¿les gustan esos nombres? Busquen el capítulo 16. Pero en la epístola a los Efesios no. ¿Por qué? Hay dos razones. Porque Él quiso que esta sea una carta circular, es decir, una carta que vaya no solo a Efesios, sino que circule por todas las iglesias. 1. Y 2. Pablo estuvo casi 3 años en Éfeso y seguramente si tenía que despedirse de todos o saludar a todos, era como comenzar desde aquí y multipliquen esto por 10, por el número de la iglesia. Y Pablo podía olvidarse de alguien y hubiera sido el escándalo. Se olvidó de Margarita, no dice nada de la tía Julita, etcétera, etcétera. No, él prefirió no poner nada para que se cumpla este principio de que esta epístola circule por todo lado. Pero ¿a quién envía? ¿A quién envía con quién envía esta carta? ¿Ah? ¿Qué dice aquí? Tíquico. ¿Qué conocen de Tíquico, hermanos? ¿Ah? ¿Qué conocen de Tíquico? ¿Era siervo de Pablo? Ya. Tíquico está nombrado 4 veces en la palabra de Dios. Está nombrado en el libro de los Hechos, está nombrado en el libro de Efesios, está nombrado en Timoteo, en 4 ocasiones, ¿no? Pero ¿quién es Tíquico?
A Tíquico le corresponde, como ya leímos, llevar el tesoro más grande. ¿Cuál es el tesoro más grande que usted puede llevar, hermanos? La palabra de Dios, la palabra viva, la palabra eficaz. Usted tiene que llevar esta palabra perfecta a un lugar. Y es la primera vez, porque si ahora vamos con la Biblia y se nos pierde, no es mucho problema. Podemos comprar otra, pero en ese tiempo esa era la única versión que el Señor había inspirado a Pablo y que lo había escrito. Y entonces, ¿quién portaba esto? Tenía que ser alguien de muchísima responsabilidad, alguien en que se le confía absolutamente todo. Y eso es lo que la iglesia necesita, hermano. La iglesia necesita muchos Tíquicos, hombres valientes, hombres decididos, hombres que no quieren sobresalir, no. Es el anciano de la iglesia. Claro que soy anciano, 76 años. No. Hombres que no están buscando su propio. No. Hombres, no como los de ahora. ¿Qué quieren los pastores? No, yo tengo una iglesia que se congregan 5,000 almas. Están buscando números. ¿Cuántos en realidad son cristianos? Y si ese pastor realmente está guiando bien. Preferible estar en nuestra iglesia de 70, 80 congregantes que nos conocemos bien y que sabemos casi a ciencia cierta que todos son buenos cristianos, que en una iglesia gigante. No, Tíquico no. Él no estaba buscando la gloria para él. Tíquico no. A Tíquico le tocó vivir una experiencia fabulosa. Recuerden cuando estaban en Troas. Junto con los hermanos de Derbe, junto con los hermanos de Troas, ¿verdad? Ahí estaba Aristarco de Tesalónica, estaban varios. Y van una noche, Pablo ya está despidiéndose, y sube a una casa era domingo, servir la Santa Cena. Pasan toda la noche, ¿no? Y está Eutico, que es diferente de Tíquico, sentado en una ventana en el 3er piso. ¿Recuerdan? ¿Ya recuerdan? Yo mismo prediqué eso. Debo haberlo hecho muy mal, que nadie se acuerda. Está en una ventana y se queda dormido. ¿Y qué pasa? Muerto. Eutico muerto. Pablo baja, se acuesta encima de él y dice: no se preocupen, vive. Pablo fue un instrumento para la resurrección de Eutico. Y ahí está Tíquico. Y es consolado, porque esto les trae a todos consolación. Estaban tan tristes por la muerte de este jovencito, y son consolados. Y luego asiste a la Santa Cena esa mañana. Y esto cambió la vida de Tíquico, hermanos. Estuvo junto a Pablo viendo el poder de Dios a través del apóstol, viendo las maravillas. ¿Cómo sería esa Santa Cena? Esa honra al Señor, ese tributo al gran Dios, esa adoración especial para Él. Y ahí está Tíquico. Y eso realmente cambió. Y Tíquico le acompaña a Pablo en algunas misiones y es el enviado. No es un simple cartero. Ahora usted puede poner en el correo y mandar: te envié un libro, qué pena, se perdió. O compra en Amazon y se acaba el problema. No, en esa época estaba llevando la primera versión de la carta a los Efesios, la primera y única. Y al mismo tiempo, y probablemente en el mismo viaje, la carta a los Colosenses, que se parece bastante a la carta de los Efesios.
Y en Colosenses menciona que él, junto a Onésimo, ¿quién era Onésimo? El esclavo que es liberado y que es reenviado hacia Filemón, ¿verdad? Y los dos, probablemente inclusive Filemón les acompañaba. Eutico, hermanos, es alguien que nosotros tenemos que pensar. No soñemos con ser Pablos, no soñemos con ser los grandes personajes, soñemos en aquellos que son casi anónimos, pero el hecho de que estén en la palabra de Dios ya es algo extraordinario. El hecho de que estén en la Biblia ya es una cosa especial. Todo lo que hagamos, hermanos, todo, absolutamente todo lo que hagamos, que lo hagamos con entusiasmo, con gozo, que lo hagamos bien, que tengamos esa iniciativa. Yo me acuerdo a los 12 años en nuestro tiempo, en mi colegio, y creo que en todos los colegios del país, nos hacían leer un librito de este tamaño que tenía poquitas hojas y que se llamaba Un mensaje a García. ¿Quién leyó el mensaje a García? Ustedes, ¿no es cierto? Casi todos leímos el mensaje a García. Un mensaje que dice, tienes que llegar a García y entregarle esta cosa. ¿Dónde está García? ¿Cómo es García? No, eso es asunto tuyo. Tú debes buscar todo eso y tú tienes que hacer todo para conseguirlo. Y aquí en la iglesia, cuando a alguien se le pide, hermano, ¿puede ayudar en esto? Es que yo no sé, no podrá ser otro. No. ¿Se da cuenta la importancia de tener Tíquicos en la iglesia? ¿Se da cuenta? No va a salir en el boletín dominical, hermano. No va a salir, no va a predicar. No va a salir usted como una persona especial. Pero sin usted la iglesia no funciona. Sin Tíquicos no puede funcionar, hermanos, el ministerio. Sin Tíquicos no avanza la evangelización. Hermanos, necesitamos hombres esforzados y valientes. Cuando digo hombres, incluyo mujeres. Hombres y mujeres esforzados y valientes. Hombres que tomen la iniciativa. Yo voy a cantar en la alabanza con mi voz de tarro, pero quiero alabarle al Señor. Porque la palabra me dice que todo lo que respire, alabe al Señor. Entonces sí voy a cantar. Si no hay quien cante acá, pues no. Yo voy a cantar. Si hay que limpiar la sala, limpiemos, hermanos. Si tenemos que ordenar las sillas, ordenemos las sillas. Si tenemos que hacer un arreglo eléctrico, los que saben, no esperen que le diga, hermano, vea, esto no funciona. Y para la evangelización, salgamos a evangelizar. Vayamos a consolar. Porque ese es el otro punto que nos está hablando este epílogo. Dice para consuelo. Para consuelo, para que usted, hermano, sea de consuelo a otros. Pero no la clase de consuelo que yo he escuchado en esta iglesia y en otras organizaciones cristianas, entre esas de mi querido ministerio Los Gedeones. Se muere alguien, mis sentidas condolencias por esta irreparable pérdida. Hermanos, eso me pone la piel de gallina. Si es un cristiano el que muere, ¿qué pérdida va a ser? Él ya tiene ganado el cielo, hermanos. Él ya tiene ganado ese puesto, esa morada que el Señor preparó de antemano para cada uno de nosotros. No es una pérdida irreparable, que yo espero que no vuelva a leer en los mensajes de esta iglesia que usted pone condolencias por esta irreparable pérdida, porque eso está diciendo usted que no lo vamos a ver en el cielo. Es cierto que es doloroso, es cierto que es terrible, es cierto que es un vacío, pero también es esperanza. También es mucha esperanza y esa es parte de la consolación de la que nosotros tenemos que aprender a dar. ¿No? Y tenemos que aprender varias cosas en cuanto a la consolación. Como siempre me estoy alargando más de la cuenta, creo. No, todavía. La primera forma es también
Hermanos, cuando alguien está en sufrimiento, cuando alguien está en enfermedad, cuando alguien está en carencia, ¿sí? Dios es el dueño de todo, hermanos. Dios es el dueño del oro y la plata. Él sabe por qué estás pasando por esto. Y si estás en enfermedad, esto que está sucediéndote es para crecimiento espiritual. Esto que te estás atravesando, estas lagunas, esta parte que estás caminando tan difícil, esta parte que estás navegando en esas aguas turbias, es para que crezcas, hermano, para que seas más firme en tu santidad, para que te pegues más a Dios. Esa es la forma. No, qué pena, ya vamos a hacer una colecta en la iglesia. Esa no es la solución, hermanos. Eso no trae consolación, porque eso es una ayuda momentánea que a lo mejor sí me arranca una sonrisa, pero cuando se acabe pasado mañana la ayuda, vuelvo al mismo pozo de desesperación. La ayuda, hermanos, eficaz es llevar palabra de Dios, consuelo. Lo que ya dijimos, los cristianos somos los únicos que tenemos esperanza. No tiene nadie más. No tiene nadie más. Solo nosotros tenemos la esperanza gloriosa ¿de qué? De la vida eterna. Nosotros tenemos esa esperanza de que estaremos en el cielo con el Señor Jesucristo. No, con Él vamos a pasar la eternidad y con los nuestros, no, con los santos. Por eso, hermanos, no se peleen aquí, porque de todas maneras vamos a pasar la eternidad juntos. Entonces, no quiero ver, y si te ponen en el cuarto de al lado, entonces, hermanos, tenemos esa esperanza maravillosa, esa esperanza, vivimos con esperanza. Consolemos a los demás cuando un cristiano se siente derrotado. Sabemos que los obedientes, los que seguimos, hermanos, perseveramos, a veces luchando, a veces con caídas, con levantadas, pero nos esperan coronas de gloria, ¿verdad? Nos esperan. Consolemos a la gente. No, hermano, sigue luchando, sigue en esto que estás pasando, sigue, hermano, firme, firme, porque tú te esperan maravillosas cosas. Y pensar otra cosa que siempre hay que decir, y que muchos tienen que corregir, algo que también he escuchado: Señor, toma control de esto. El Señor siempre toma control de todo, hermanos. Absolutamente, Él nunca ha perdido el control. Si no, no sería el Dios Todopoderoso, no sería el Creador nuestro. Se ha perdido el control de su criatura, se ha perdido el control de este mundo. Sino, Señor, tengo confianza porque tú tienes el control de esta situación. Amén, hermanos. Así tiene que ser y así es como tienes que consolar a los demás. Diles, el Señor está en control de tu situación, de tu enfermedad, de tu carencia, del problema de adicción de tus hijos, del problema de tu nieta que se ha ido con alguien, de cualquier cosa, hermanos, que nos tiene amargados, sufridos. El Señor tiene control y en Él descansamos con ese control. Y también decirles, hermanos, porque hay que decirles, tú tienes esto, pero el que no tiene a Cristo, sabes a dónde se va. Entonces, consuélate, vive en paz, vive tranquilo. Esta situación es temporal, esta corta tribulación, como dice la palabra de Dios, que esta corta tribulación va a pasar. Porque el Señor nos ha dicho, en el mundo tendréis, pero confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo, ¿verdad, hermanos? Finalmente, Pablo dice, paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Hay 3 palabras extraordinarias en este versículo. Paz. ¿Qué es la paz? El mundo le define como ausencia de guerra o de conflicto. Esto es la paz. ¿Qué es la paz para el cristiano? Paz es la perfecta relación de Dios con el ser humano. Eso es.
Mientras estamos bien con el Señor, tenemos paz. No es otra cosa, hermanos. Vivir en santidad, eso es lo que trae paz. Vivir bien, vivir de acuerdo a lo que el Señor dice, eso es paz. Eso es la paz para el cristiano. Y eso es lo que nos desea Pablo a todos, el Señor a todos a través de Pablo. Paz sea a los hermanos, paz para nosotros. Una buena relación que nos traiga esa tranquilidad, esa forma de vida que nos permite estar en comunión con el Señor. Amor y fe. Amor, toda la epístola nos ha hablado de fe, de amor. Toda la Biblia nos habla del amor. No hace falta escribir. La primera palabra del fruto del Espíritu. Y aquí estas tres: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Verdad? Amor. El mismo Señor Jesucristo, la manifestación de amor más grande al morir en la cruz en nuestro lugar. No hay amor más grande. Y tiene que haber ese amor entre nosotros, porque el amor es el vínculo perfecto. Cuando estamos con Dios bien, tenemos ese vínculo perfecto. Cuando estamos bien con los hermanos, tenemos ese vínculo perfecto. No olvidemos que hay más fuertes y hay más débiles en la iglesia, y que con este vínculo perfecto podemos todos ir creciendo. Y fe. Ustedes saben mejor que yo la definición, pero siempre oremos como los apóstoles. Señor, aumentanos la fe. Dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. La gracia. La epístola comienza en el versículo 3, hablando de la gracia, y termina con la gracia. ¿No es maravilloso que el Señor sobreabunde en gracia acá? La gracia del Padre, la gracia del Hijo, a través del Espíritu Santo, a los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Qué es el amor inalterable, hermanos? El que no cambia, el amor eterno. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. A ti te he amado, Cecilita, con amor eterno el Señor, y te prolonga su misericordia. Y a ti, mi querida Marilena, con amor eterno te ama el Señor, y a todos nos ama con amor inalterable, y que es el amor que el Señor está sembrando en nuestros corazones por cada uno de nosotros, hermanos, por los nuestros. Y, Señor, maravilloso, con este amor, ¿no?, que nos prolonga cada día misericordia. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te damos gracias porque en realidad tu palabra es la que nos vivifica, la que nos cambia. Señor, haznos personas que leamos constantemente la palabra de Dios. Si no, todo será hueco. Y haznos personas de oración en el Espíritu, inspirados en tu palabra, en tus promesas. Si tú dejaste en la Biblia más de 4,000 promesas, ¿por qué vivir abatidos? Si tú, Señor, nos has dado días de consolación, ¿por qué vivir tristes? Si tú eres el que cambia corazones, el que cambia mentalidades, ¿por qué estar abatidos? Señor, ayúdanos siempre, ayúdanos. Y gracias, Señor. Gracias porque en esta iglesia necesitamos tíquicos y tíquicas. Sí, Señor. Hombres y mujeres dispuestos a trabajar por esta congregación
y por cumplir la gran comisión. Hagamos, Señor, un voto para cumplir tu gran comisión. Gracias, Padre. Gracias porque este mundo lo único que necesita no son puentes, no es todo lo electrónico de ahora, nada de eso. No es todas estas cosas que nos abruman, sino necesita a Cristo. Gracias, Señor. Gracias por tus bondades excelsas. Bendice a Siloé, bendice a cada hermano. En el nombre de Cristo Jesús,